Esto es episodio Economía número 3. El título del episodio es ¿Qué, cuándo, cómo, por qué, dónde? Del petrodólar parte 2. Hoy, septiembre 24 del 2016. Mi nombre es Carlos. El día de hoy haremos una continuación con el análisis y los puntos básicos del sistema petrodólar. Estaremos explicando cómo funciona, quién creó este sistema, para qué lo crearon, quién se benefició, cuál fue el impacto a nivel mundial y cuál es el estado actual de este sistema. Pero antes una pregunta simple. ¿Por qué Estados Unidos decidió entrar en la guerra de Vietnam? Y básicamente hay tres razones. Número 1. En aquel entonces Estados Unidos ya se había proclamado como el defensor y el campeón de la democracia en el mundo. Y el comunismo se estaba expandiendo en todas partes del mundo. Era algo que tenía al Congreso en un estado de pánico. Y ellos querían mirar la forma de cómo frenar esta expansión, especialmente en el sureste de Asia, porque eso iba a afectar sus intereses. La segunda razón fue para repagar un favor que le había hecho antes su aliado Francia. Como todos sabemos, en 1884, ya básicamente al final del Imperio francés, estos decidieron colonizar el sureste de Asia, que viene siendo la área de Camboya y el sur de Vietnam. El norte de Vietnam estaba siendo controlado por el gobierno comunista y estos querían reunificar su país y expulsar a los franceses. He ahí donde Francia le pide ayuda a Estados Unidos. Y si ustedes se acuerdan, en 1944, ya casi estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos necesitaba el apoyo de las fuerzas de Francia, de manera de expulsar y terminar con los nazis. Y en aquel entonces Francia le dio el apoyo a Estados Unidos. Y si se acuerdan, era para que también Estados Unidos declarara que Francia sí tenía derecho a esas colonias. Entonces, esa era la segunda razón. La tercera razón, si ustedes se acuerdan, en 1950 a 1953 hubo el conflicto de Corea, donde básicamente nadie ganó, pero al mismo tiempo el norte de Corea no pudo quedarse con el sur, ni el sur con el norte. Entonces podemos decir que hubo un empate. Pero en el conflicto de Vietnam fue muy diferente, por la cuestión de cuánto tiempo duró y al mismo tiempo cuánto costó en vidas y en dinero. Solo para que se den una idea, el conflicto de Vietnam tuvo participantes como Estados Unidos, China, la Unión Soviética, Cuba, sur de Corea, norte de Corea, sur de Vietnam, norte de Vietnam, Australia, las Filipinas y muchos otros países más. Y esta empezó en noviembre 1 de 1955 y terminó en abril 30 de 1975. Entonces, si ustedes se dan cuenta, fue un conflicto bastante largo y muy costoso. Ahora, ¿por qué hablo de este conflicto? Porque esta fue la razón por la cual Estados Unidos se declaró en bancarrota. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo anterior habíamos hablado de 3 puntos del convenio Bretton Woods. Uno de ellos era que el precio de una onza de oro era equivalente a $35. El segundo punto era que el dólar era la moneda mundial. Y el tercer punto era que ninguno de los miembros de este convenio podría imprimir más dinero al menos que tuviera el oro para respaldarlo. Y para que se den más o menos una cuenta, basado a los números, a las cifras del Congreso de Estados Unidos, este conflicto le costó 173 billones de dólares. Pero Estados Unidos solamente contaba con el equivalente a 30 billones en oro.
Entonces, para 1968-69, muchos de los miembros empezaron a preguntarse muy seriamente si Estados Unidos en realidad estaba siguiendo las reglas o si en verdad tenía el oro para respaldar todo este dinero que estaba imprimiendo. Y el golpe llegó en 1971 cuando Francia oficialmente demandó a Estados Unidos a que le regresara su oro que tenía. Y eso conllevó a que el presidente Richard Nixon de aquel entonces, en agosto 15 de 1971, básicamente colapsara el convenio Bretton Woods, causando básicamente una bancarrota en el dólar. Y no solo eso, hubo una crisis económica, mucho desempleo, la gente estaba muy furiosa, había muchas protestas, porque no entendían por qué Estados Unidos estaba en Vietnam y había muchas muertes, como había dicho anteriormente. Entonces fue un cambio, fue una crisis muy fuerte para la economía y para la sociedad de Estados Unidos. Entonces, después de ese momento, se colapsó el dólar y hubo mucho desempleo y simplemente las cosas se miraban bastante oscuras. Y ahí donde entró la idea de cómo poder levantar la economía. Ahora, basado en toda la información, esta idea no salió de Estados Unidos. Esta idea salió de los banqueros mundiales, que básicamente son de Inglaterra y de Estados Unidos. Y ellos son los que diseñaron la idea de cómo Estados Unidos podría tener un convivio con aquel entonces el rey de Arabia Saudita, y hubo una reunión entre Richard Nixon y el rey Faisal de Arabia Saudita, donde básicamente Estados Unidos le estaba ofreciendo apoyo militar, ayuda y protección a los pozos petroleros. Pero de manera de obtener esto, ellos tenían que vender su petróleo solo en dólares. Ellos sabían, Estados Unidos, que la demanda de petróleo no iba a bajar, al contrario, iba a aumentar, porque en aquellos entonces los países estaban desarrollando y necesitaban el petróleo de forma de tener energía. Y fue una idea brillante, porque en 1971 el dólar se colapsa, hace una crisis, pero ya para 1974 las cosas cambiaron. ¿Por qué? Esto quiere decir en términos simples. Un ejemplo, Japón. Japón quiere comprar petróleo de Arabia Saudita, pero la única manera como lo puede obtener es pagando en dólares. Entonces, ¿qué tiene que hacer Japón? Hay dos opciones. Número 1, puede mandar un avión cargado con millones y millones de yenes, que es la moneda de Japón, llega a Nueva York y hacen intercambio, donde básicamente le cobran diferentes cuotas, diferentes costos, y es muy costoso para el país intercambiar su dinero por dólares. Entonces, la otra opción es que Japón puede enviar todos sus carros, puede enviar planchas, televisores, tostadores, toda clase de diferentes artefactos de diferente tecnología, computadoras, y de esa manera se le va a pagar en dólares, y ya una vez obteniendo los dólares puede comprar el petróleo. Otros países que no estaban tan avanzados como Japón podrían mandar sus verduras, sus plátanos, sus manzanas, café, granos, diferente clase de comida, o otros países que tenían, vamos a decir, hierro, como China, por ejemplo. China tuvo que estar mandando muchísimo hierro, muchísimos materiales, de manera de obtener esos dólares para poder comprar el petróleo de Arabia Saudita. Entonces, se dan ustedes una idea de qué impulsión le dio este sistema al dólar. Entre más necesitaba el mundo el petróleo, más aumentaba la demanda por el dólar. Y eso fue lo que le ayudó a salir de ese hoyo. Ahora, ustedes se acuerdan, en 1973 y 74, gracias a los especuladores, por supuesto, el precio del petróleo subió mucho. Eso quiere decir
porque hay mucho más demanda por el dólar. Ahora, este arreglo que hubo no paró ahí. Era un arreglo definitivamente buenísimo para Inglaterra y para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aparte de solamente vender su petróleo en dólares, estos también tenían que invertir mucha de su ganancia en estos países. Típicamente era en forma de tesoros de bonos de tesoro. Y lo curioso es que después de esa etapa, ya para 1975, todos los países de la OPEP quedaron de acuerdo que su petróleo iba a ser vendido solo en dólares. Y es ahí el nombre del petrodólar. Entonces, era un beneficio al 300% para Inglaterra y para Estados Unidos. Por una parte, Estados Unidos puede seguir imprimiendo dólares porque ellos saben que el mundo los va a ocupar. No se tienen que preocupar de nada. Y eso le empezó a dar una fuerza tremenda porque pudo hacer más bases, pudo comprar más armamento militar, helicópteros, aviones, portaaviones y todo lo demás. Y como todos sabemos, cualquier otro país, si empieza a imprimir mucho dinero, va a haber una devaluación, va a haber una inflación. Pero en este caso, Estados Unidos no se tenía que preocupar de eso. El otro punto, una vez más, es que esos países empezaron a tener muchísimas ganancias, especialmente cuando el precio subió. Y todo ese dinero se encontraba en los bancos ingleses y en los bancos de Estados Unidos. Y ahí no paró todo. Como una vez más, había otros países que definitivamente no tenían forma de cómo mandar sus productos o cómo tener acceso al dólar, se les estaba haciendo préstamos por medio del Banco Internacional. Y allí era otra ganancia más para estos dos países. Entonces nos podemos dar cuenta que definitivamente fue una ganancia tremenda para esas dos naciones controladas por los bancos nacionales, o mejor dicho en este caso internacionales. Y otro punto importante de mencionar, y una vez más solo para que se den una idea, la OPEP es una organización internacional con sede en Viena, Austria, fundada por países productores de petróleo y gas, y fue fundada en Bagdad, la capital de Irak, en una conferencia entre el 10 y el 14 de septiembre de 1960, con la iniciativa de los ministros de Energía y de Petróleo de Venezuela y Arabia Saudita. Y fíjense los países que estaban involucrados en esto: Argelia, Angola, Ecuador, Indonesia, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela. Entonces, he ahí los billones y billones y billones de dólares que tienen que ser imprimidos para que sean accesados por todos los otros países que necesitan comprar este petróleo. Entonces, aquí vamos a dejar esta información y básicamente estamos cubriendo de 1971 hasta 1980. El siguiente capítulo nos va a llevar del 80 hasta donde estamos ahorita, y es importante de verdad saber qué significa esto, porque muchas veces escuchamos pero no sabemos todos los detalles. Entonces, ese es el punto de darles esta información para que ustedes sepan por qué están pasando las cosas que están pasando ahorita y por qué van a suceder otros conflictos en el futuro. Y es todo relacionado a esto. Espero la información les haya gustado. Muchísimas gracias. Su canal Despertar la Mente y Visión es una plataforma donde exponemos los acontecimientos que impactan a nuestras vidas en una manera constructiva, pacífica y realista. Si le gustó el contenido, por favor suscríbase a nuestro canal y recibirá notificaciones en cuanto material sea disponible. Es muy importante que esta información sea compartida con nuestras amistades, con nuestra familia, gente que conozcamos, porque entre más personas sepan lo que en realidad está sucediendo, más oportunidad tendrán para prepararse. Gracias.